Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python. Particularmente en este video lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar los gráficos estadísticos que podemos agregar utilizando el módulo Matplotlib. ¿Ok? Entonces el primer gráfico estadístico que vamos a trabajar es un gráfico muy sencillo que se conoce como gráfico de dispersión o gráfico de puntos. ¿Ok? Entonces como título, gráfico de dispersión o gráfico de puntos. ¿Ok? Bueno, el gráfico de dispersión básicamente lo que hace es eh, graficar, ¿verdad?, en un plano todos aquellos, todas aquellas observaciones, ¿verdad?, que se hacen respecto de algunos individuos como puntos. Entonces se genera algo que se conoce como una nube de puntos, ¿ok? Y esto permite de alguna manera entender la dispersión que hay entre los gráficos y la relación que puede haber entre ellas, ¿no? Recordemos que este tipo de gráficos se usa usualmente cuando tenemos datos bivariados, es decir, cuando estamos contrastando dos variables, observaciones de dos tipos de variables al mismo tiempo, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, bueno, vamos a partir importando, ¿verdad? El módulo matplotlib.pyplot as plt, ¿verdad? Para renombrarlo. Y vamos a hacer aquí un pequeño ejemplito. Supongamos que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un análisis estadístico donde estamos comparando la edad de algunas personas, de algunos niños, por ejemplo, y respecto a la cantidad de veces que han asistido, por ejemplo, no sé, a un hospital o a una clínica por alguna enfermedad. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, fíjate, dos variables. Por un lado tenemos la edad del niño, ¿verdad? Del niño o de la niña, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la cantidad de veces que ha asistido a un hospital, por ejemplo, o a una clínica por alguna enfermedad, ¿verdad? A lo mejor el estudio estadístico busca, por ejemplo, saber qué tan propensos son los niños, ¿verdad?, a algunas enfermedades y qué enfermedades son las que hacen que estos niños tengan que ir obligatoriamente, ¿verdad?, a una residencia o a algún hospital o alguna clínica por alguna enfermedad específica. ¿Sí? Entonces consideremos niños pequeños, ¿verdad? Por ejemplo, en un rango entre 1 y 9 años, por ejemplo, o entre 1 y 10 años, y vamos a hacer aquí un pequeño análisis. Entonces voy a definir aquí la variable X y la variable Y. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner un par de listas, ¿ok? Y supongamos que X corresponde a la edad que tiene el niño y Y corresponde a la cantidad de veces que este niño ha asistido a un hospital por alguna enfermedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primer niño, no sé, tenía 1 año, era un bebé, y ha asistido a su edad 3 veces a la clínica, ¿ya? Por alguna enfermedad específica, ¿ya? Ya, después tenemos un niño que tenía 2 años y asistió 3 veces. Ya teníamos otro niño que también tenía 2 años, pero ese asistió 4 veces. ¿Te fijas? Porque a lo mejor podemos tener bebés, ¿verdad? Niños con la misma edad, pero obviamente que han asistido distinta cantidad de veces, son distintas observaciones. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, otro niño también de 2 años, este asistió 2 veces a una clínica. Tenemos un niño de 4 años, ¿ya? Que ha asistido seis, ¿verdad? Uno de 4 años que ha asistido 5 veces a la clínica, uno de 5 años, que ha asistido 3 veces a la clínica, uno de 8, ¿sí? O más bien dicho, otro de 5 que haya asistido 8 veces, no sé, uno de 6 que ha asistido 7 veces, no sé, al año, por ejemplo, esto puede ser la cantidad de veces que han asistido en el año, ¿verdad? Ahí uno puede ir modificando el análisis. Uno de 7 años que ha asistido 9 veces, ¿ah? Uno de 8 que ha asistido 4 veces, uno de 9 años que ha asistido 6 veces y otro más de 9 años que ha asistido 8 veces. Ya, por ejemplo, supongamos que tenemos ese pequeño análisis. Entonces, cada una de estas observaciones conjuntas corresponde a un niño, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un niño que tiene 4 años y que ha asistido en el año 6 veces al hospital, ¿verdad? Entonces, estas son observaciones bivariadas, ¿no? La X corresponde a la edad y la Y, ¿verdad? Corresponde a la cantidad de veces que ha asistido al hospital.
o a una clínica por alguna enfermedad específica. Bien, entonces, ¿cómo vamos a graficar esto? Bueno, la verdad es que esto es un simple gráfico de puntos. Por lo tanto, para hacer el gráfico de puntos, simplemente tenemos que utilizar la función scatter. Recordemos que ya habíamos visto antes cómo se graficaban puntos y aquí es exactamente lo mismo, porque el gráfico de puntos es literalmente ir poniendo puntitos en el plano donde vayamos relacionando ambas variables. Por lo tanto, vamos a utilizar la misma función que ya habíamos estudiado antes, ¿sí? La función que vamos a utilizar es la función scatter. Esa función se utiliza para hacer el gráfico de dispersión. Entonces aquí pongo plt.scatter y aquí tengo que poner la primera variable y después la segunda. Yo voy a contrastar, por ejemplo, la edad de las personas con la cantidad de veces que han asistido a un centro de salud, ¿verdad? Y ahora para graficarlo, simplemente plt.show. ¿Te fijas? Entonces, hagamos correr esto y veamos qué pasa. Acá está, fíjense, aquí tenemos nuestro grafiquito de puntos. ¿Se dan cuenta? Ahí, de alguna manera, hemos graficado la relación que existe, ¿verdad? Entre ambas variables. Fíjate que, por ejemplo, este puntito que está acá, ¿qué significa? Que tenemos un niño que tiene 4 años y que ha asistido 6 veces al hospital en el año. Aquí, por ejemplo, tenemos un niño que tiene 5 años y que ha asistido 3 veces al hospital. ¿Se fijan? Esa es básicamente la idea de tener este tipo de gráficos. ¿Ok? Entonces, así de simple ustedes pueden generar una nube de puntos para estudiar, ¿verdad?, la dispersión de dos variables relacionadas. ¿Ok? Obviamente aquí yo puedo agregar, modificar algunos parámetros. Por ejemplo, a lo mejor quiero poner títulos a los ejes, un título en general, ¿verdad? Vamos a hacer eso. Voy a poner aquí, a ver, plt.title, ¿verdad? El título va a ser gráfico de dispersión. ¿Ya? Voy a poner font size igual 12 y aquí font weight igual bold. Sí, estos son los mismos parámetros que ya habíamos visto, ¿verdad? Font size es para modificar el tamaño y font weight es para ponerlo en negrita. Voy a poner también un título para el eje X, que en este caso el eje X corresponde a la edad que tienen los niños. Entonces, edad de los, no sé, usuarios puede ser, o de los niños, de las personas. Y plt.jlabel en este caso corresponde a la frecuencia. Frecuencia con la que asisten a un centro de salud, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, hacemos correr esto y acá. ¿Se fija? Ahí tenemos ya un pequeño grafiquito que se ve un poco mejor, ¿verdad? De hecho, aquí vamos a poner simplemente frecuencia, ¿sí? Para que no nos quede un título tan largo. Ahí sí, ¿verdad? Entonces aquí ya nosotros entendemos, observamos este gráfico y yo me doy cuenta que el eje horizontal corresponde a la edad de los usuarios y el eje Y corresponde a la frecuencia con la que estos asisten a un centro de salud, ¿verdad? Lo voy a dejar así completo. Bien, ¿qué más podríamos agregar nosotros aquí a a estas funciones? Bueno, podemos agregar, la verdad es que varias cosas, ¿verdad? Como es un gráfico de puntos, tenemos todas las funciones disponibles que nosotros ya habíamos visto con los puntos. Podemos agregar color, podemos agregar nombres, podemos agregar, por ejemplo, no sé, un grosor, ¿verdad? Recordemos algunas funciones que teníamos. Voy a ir poniéndolas acá. ¿Verdad? ¿Qué funciones teníamos, por ejemplo, para los puntos? Teníamos, por ejemplo, el color, ¿verdad? Esto se hacía simplemente con el parámetro color que podía estar en inglés o en formato hexadecimal. Hexadecimal, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso yo a lo mejor quiero que todos los puntitos aparezcan de color azul. Entonces pongo color igual blue, ¿ok? Y inmediatamente los puntitos que nosotros generemos aquí en nuestra nube van a aparecer de ese color azul, ¿verdad? ¿Qué más puedo agregar? Bueno, aparte del color, también tenemos, por ejemplo, la transparencia, ¿verdad? Eso se hacía con alfa. Alfa igual a un número, donde ese número tiene que estar entre 0 y 1, y eso modifica la transparencia, ¿verdad? Aquí yo voy a poner alfa igual a 0.75. Entonces, de esa manera los puntitos se van a poner un poquito más transparentes, no tan fuertes, ¿verdad? Puedo seguir modificándolo, a lo mejor lo puedo bajar a 0,5 para que se vean un poquito más suavecitos. Ahí ya se nota un poquito mejor, ¿verdad? ¿Qué más podemos agregar? Podemos agregar también, recordemos, un contorno, ¿no? A ver, vamos a ver si podemos agregar un contorno con Edge Color igual black, ¿verdad? Hago correr esto
Ahí está, bueno, no se nota mucho, pero ahí ya le hemos agregado un pequeño contorno, ¿verdad? Eso recordemos que se hacía con el parámetro Edge Color. Ustedes aquí ponen el color del borde y van a tener ahí un pequeño bordecito. En este caso yo le puse un borde negro. Podemos modificar el grosor de los puntos. Recordemos que eso se hacía con el parámetro S. Aquí ustedes ponen un número y modifican el grosor de los puntos para que sean más grandes, para que sean más chiquititos. Tenemos también el parámetro Label, que es para poner un nombre. Esto se activa ¿cómo se llama? Con la leyenda, ¿verdad? También podemos hacer eso. Tendríamos también otros parámetros, por ejemplo, para modificar el tipo de marcador, ¿verdad? Eso se hace con el parámetro marker. Y aquí ustedes ponían el tipo de marcador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes revisan, por defecto vienen a unos circulitos. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de circulitos quiero que haga otro tipo de marcador? Entonces pongo marker igual y aquí cambio el tipo. Por ejemplo, si yo pongo una X, fíjense que ahora ya no aparecen circulitos. ¿Se dan cuenta? Ya no aparecen circulitos, sino que aparecen unas X. ¿Qué otro tipo de marcador tenemos? Bueno, también, por ejemplo, podríamos poner una O. A ver, si yo pongo una O, ¿qué tipo de marcador nos sale? Bueno, la figurita, las pelotitas que teníamos, ¿verdad? Los circulitos que teníamos. Y también, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo S? A ver, si yo pongo el parámetro S, fíjate que aparecen cuadraditos, claro, porque S de square, ¿verdad? Que es como de cuadrado, ¿no? Entonces ahí tenemos varios tipos de marcadores. Yo lo voy a dejar aquí simplemente con el parámetro que viene por defecto, ¿sí? Entonces fíjense que aquí nosotros podemos hacer varias cosas interesantes para que nuestros gráficos de dispersión se vean mucho más bonitos. Y asociado a los gráficos de dispersión, recordemos también que tenemos la famosa recta de regresión lineal. ¿Verdad? A ver, ¿yo podré calcular la recta de regresión lineal? Claro, porque recordemos que para determinar la regresión lineal, simplemente teníamos que utilizar algunas funciones especiales, ¿verdad? Nosotros vimos que, por ejemplo, podíamos utilizar el módulo estadístico para determinar la regresión lineal. Entonces vamos a importarlo, statistics as st, ¿verdad? Esto lo vimos al inicio del curso. Y para poder determinar la regresión lineal, lo voy a poner acá, utilizábamos la función linear regression, ¿verdad? Entonces, aquí yo voy a tener, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para la recta de regresión lineal? La pendiente y el intercepto. Entonces, la pendiente la voy a llamar m. Este es st.linear regression, ¿verdad? Y aquí simplemente tengo que pasar el x y el y. Si yo quiero la pendiente, recuerden que usábamos la función .slope, que esa era la pendiente. Y para el coeficiente de posición era exactamente lo mismo, ¿verdad? ST linear regression, solo que en vez de poner slope poníamos intercept. Y con esto ya tenemos la pendiente y tenemos, ¿verdad? También el intercepto de la recta de regresión lineal. Entonces ahora la podemos crear. Vamos a graficar esta recta. Entonces para eso voy a importar también el módulo NumPy. Lo voy a renombrar NP, ¿verdad? Y aquí voy a crear el movimiento del eje X, ¿verdad? X. Sí, voy a poner simplemente X igual np.linspace, ya, entre 0 y 9 vamos a poner 200 puntos y la Y va a ser igual a quién? Va a ser a la pendiente, que ya la calculamos, está acá, es la M, ¿verdad? Va a ser M por X más la intercepción que es N. Y esta es la función que vamos a graficar. Entonces, ¿cómo la graficamos? Simplemente plt.plot, paso la X, paso la y voy a poner aquí un color, por ejemplo, red, ¿verdad? Un color rojo. A ver, veamos cuál sería la recta de regresión lineal. Aquí está. Fíjense que ahí se ve muy bien. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos determinada también la recta de regresión lineal. Ya que esa la podemos hacer simplemente utilizando las funciones del módulo estadístico y combinándolo con el módulo NumPy, ¿sí? Fíjense cómo vamos combinando los distintos módulos que hemos estado estudiando a lo largo del curso, ¿sí? Entonces, de esta manera es como en general podemos crear un gráfico de dispersión, podemos graficar los puntitos y también podríamos, por ejemplo, determinar la recta de regresión lineal, ¿verdad? Por lo visto, fíjate, ahí tenemos una regresión positiva, ¿verdad? Así que los valores parece ser que están relacionados positivamente. Ahí habría que determinar qué tan relacionados están con el coeficiente de correlación, ¿verdad? Pero la verdad es que ya la recta de regresión lineal se ve bastante bien. ¿Sí? Así que ahí tenemos un par de cositas que podemos hacer con este módulo. ¿Ya?
Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta, consulta que ustedes tengan, me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.